Me escuchas en este 31 de agosto del año 2024, último día de este mes. Comenzamos con Titulares. Primeras planas. el periódico El Universal tiene en su portada de este día sábado: Estados Unidos da estatus de clasificado al caso de Ovidio Guzmán López, es decir, reserva esta información. La DEA afirma al periódico El Universal que el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán es ya un testigo colaborador del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, que se encuentra bajo su custodia y acudirá a audiencia. El también conocido como El Ratón estaría bajo el cuidado del U.S. Marshal, informó una fuente confidencial de la Administración de Control de Drogas al periódico El Universal. Tiene una cita ante el Tribunal del Distrito Norte de Illinois y bueno, está programado para el 1 de octubre, al ser testigo colaborador contra el cártel de Sinaloa. Bueno, y en la semana que estábamos terminando, la Fiscalía General de la República estaría por acusar también a Ovidio Guzmán López por traición a la patria, por haber colaborado en la detención del peligroso criminal Ismael El Mayo Zambada. Lo que teorizamos es que pues López Obrador está desesperado por quedar bien con dicho narcotraficante. Otra nota que también destaca es la liberación de Osiel Cárdenas, conocido como el Mataamigos, un importante vínculo, ex líder del cártel del Golfo y fundador del grupo criminal Cártel Los Zetas, que también son señalados de haber financiado con $2 millones la campaña de López Obrador 2006. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, de los más multados por violar las leyes electorales. Una nota de Otilia Carvajal. Han sido multados con 191.456.000 pesos multas por violar la ley electoral. No cabe duda que son delincuentes los partidos que forman parte de la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia de Claudia Sheinbaum y López Obrador. Se acabó el superpeso y la 3 meses de pérdidas. Y a pesar de que López Obrador utiliza la estabilidad del peso mexicano o que descendió el valor del peso mexicano con relación al dólar estadounidense la mayor parte de su sexenio, este logro no es de él. Si el dólar se mantuvo estable la mayor parte del sexenio de López Obrador, fue porque la oposición tenía la capacidad de frenar la destrucción de instituciones. También una Suprema Corte de Justicia fuerte fue la que evitó que se impusieran reformas destructivas del sistema energético como la reforma energética de López Obrador, por lo cual se pudo contener los daños económicos de la administración de López Obrador con relación a las inversiones. También otra cosa que mantuvo el peso bajo durante este sexenio fue que particularmente la inflación se disparó con el gobierno de López Obrador. La pérdida del valor adquisitivo del peso mexicano hizo que el Banco Central tuviera que elevar la tasa de referencia, la tasa de ganancia, el interés. Y eso atrajo capitales de otros países que adquirían pesos mexicanos a esas altas tasas de rendimiento, por lo cual se apreció un poco el peso con relación al dólar estadounidense. Pero los efectos en México son lamentables, como por ejemplo una inflación que cada vez se acelera más. Se acabó el superpeso. Desde las elecciones se cayó en un 15.8% de su valor frente al dólar estadounidense. Es el peor trimestre de la moneda nacional mexicana en los últimos 4 años. Una nota de Rubén Migueles. En opinión, María Elena Morera declara: López Obrador decidió reservar sus cambios más controvertidos para el final de su gobierno, buscando solo obtener
créditos políticos de sus legado. Crédito político de su legado. Titulares. Primeras planas. Vamos ahora con el periódico Excelsior, que tiene en su portada: ajustarán los requisitos para elegir a jueces. La diputada federal, 35 años PRI, hoy en Morena, Olga Sánchez Cordero, planteará la modificación a la reforma judicial, entre algunos aspectos, dar claridad, idoneidad al perfil de los futuros juzgadores. Esto es simplemente una muletilla para tratar de ocultar que lo que desean es destruir el poder judicial y establecer a los jueces del narcotráfico, que ellos quieren el control del poder judicial presuntamente para frenar extradiciones a los Estados Unidos. El dictamen de la reforma del poder judicial que el jueves recibió la nueva legislatura de la Cámara de Diputados tendrá cambios de forma y fondo. Es la mentira que dice la masón Olga Sánchez Cordero, promotora del aborto y la transexualidad infantil. Pues no hay cambios, ¿no? O sea, la palabra de Olga Sánchez Cordero es una voz insignificante, siendo que ella únicamente acata las órdenes de López Obrador. También se destaca: ¿dónde está mi hijo? Para ir a llorarle. Madres buscadoras siguen en la Plaza Constitución, no se retiran de la Plaza Constitución. El dictador López Obrador las ha agredido, manda que echen agua fría, a que le lancen las vallas metálicas, a que hagan ruido, a que las incomoden, porque quieren retirarlas de la Plaza Constitución a las madres buscadoras que recuerdan miles de desaparecidos, no solamente sus familiares. López Obrador ya dijo que va a tomar por la fuerza, por la violencia, la Plaza Constitución el domingo 1 de septiembre, porque es su último informe de gobierno en el cual se prepara pues una larga lista de mentiras para autoelogiar sus 6 años de gobierno criminal que dejan más de 200,000 personas asesinadas de manera violenta, una inflación altísima, promesas rotas como que la gasolina iba a costar 10 pesos el litro si él gobernaba, etcétera, etcétera. Pasamos con nuestro siguiente titular. Estamos en el periódico Excelsior. 12.9% real anual es el incremento en los gastos del gobierno, y no se han visto los beneficios esperados pese al incremento de esos gastos. Estados Unidos liberó al narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén. ¿Por qué? Porque está colaborando también. Y es que el cártel Los Zetas también financió a López Obrador. Entonces aquí hay un interés, puede haber un interés doble. El gobierno estadounidense liberó al peligroso líder del cártel del Golfo y el fundador del cártel Los Zetas. El Matamigos también se le conoció. Tomó el control de la organización criminal que había sido fundada por Juan García Abrego cuando éste fue detenido en el año de 1996. La condena del también impulsor del cártel Los Zetas fue extraditado de México en el año 2007 con el gobierno de Felipe Calderón. Su condena terminaba hasta el año 2035, pero la Corte de Texas mitigó la sentencia por haberse declarado culpable de todos los cargos: narcotráfico, lavado de dinero, amenazas contra agentes federales. Aunque tiene acusaciones penales en México, al cierre de esta edición, pues no se sabe dónde está. Obviamente que también podría estar colaborando con el gobierno de los Estados Unidos. Sinaloa está tranquilo tras el incidente, es lo que asegura aquí el periódico Excelsior, pero bueno, la versión que estaba circulando era movilizaciones para detener a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán, que comenzó a circular un documento fechado en enero del año 2019 en el que se señala que estaban solicitando su presencia en un tribunal de Nueva York para que aclare su relación con López Obrador. No solamente con López Obrador, la cita es para aclarar su relación con López Obrador, con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, que también habrían entregado dinero a esos políticos. Urge acelerar la movilidad eléctrica, dicen los expertos sobre la situación eléctrica de la Ciudad de México o de las principales ciudades
de nuestro país. Aseguran que la necesidad es que tengamos un medio ambiente más limpio en la megalópolis, evitar que haya tantas partículas de plomo y azufre que son típicas de la combustión de gasolinas. Pero ahí tienen al presidente López Obrador, invirtiendo el dinero en una tecnología obsoleta que son los autos de combustión que cada vez más emiten partículas de humo con plomo, azufre, y eso es lo que estamos respirando. Bueno, pues pasamos a nuestro siguiente periódico. Titulares. Primeras planas. Periódico La Jornada, inauguración del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Ahí no hay ningún lago, eso lo sabemos perfectamente. López Obrador dice, ahí vienen las reformas. En febrero pasado presentó un paquete de 20 iniciativas, ahora son 18 reformas contra la Constitución que se estarían sumando a las más de 170 y tantas que ya hizo en su sexenio. Prácticamente está cambiando totalmente la Constitución que había jurado defender. Fue una mentira, otra de las muchas mentiras de su gobierno. Pretenden devolver a la Carta Magna su espíritu revolucionario, es decir, ladrón, asesino y violador, como en 1910, cuando las hordas de Pancho Villa y Emiliano Zapata asesinaban mujeres y niños y se robaban todo lo que encontraban a las personas decentes. Sheinbaum, la nueva área verde, representa la justicia social y ambiental, dice Claudia Sheinbaum, a la vez que la destrucción ambiental de su aeropuerto en Zumpango es evidente. También hay destrucción ambiental con la tala de más de 1 millón de árboles para la construcción del desastroso Tren Maya que no deja ganancias y sigue siendo subsidiado. Otra cosa que está siendo subsidiada con los impuestos de los mexicanos, pues es por ejemplo Mexicana de Aviación, un desastre de aerolínea. El mal manejo de los recursos en este gobierno es lo distintivo. Vamos con otro titular del órgano oficial de propaganda de López Obrador, diario La Jornada. Liberan en Estados Unidos al líder del cártel, ex líder del cártel del Golfo, a lo mejor lo sigue siendo, La asignación de plurinominales igual a procesos anteriores, dice el corrupto magistrado Felipe de la Mata, quien fue exhibido reuniéndose con el morenista Genaro Villamil en un restaurante sin aclarar cuál fue, pues el motivo de esa reunión. Hay un evidente conflicto de interés. Esto que estamos viendo, pues no, realmente la asignación de los plurinominales, si en otra ocasión se hizo de esta forma, pues sorpresa, era ilegal también, porque no se puede permitir que una sola fuerza política tenga esta concentración. De hecho, eso es lo que desmiente las declaraciones de Morena. Anteriormente no se había visto una concentración de poder de esta forma. La sobrerepresentación es por coalición, no por partido. La mala resolución, tanto del INE como del tribunal, que están violando la Constitución, el espíritu, la interpretación teleológica o la finalidad que se le da al artículo número 58, no invalida que se esté violando la Constitución. Caos por bloqueo y granizada. Día Internacional de la Impunidad de la Búsqueda de Personas Desaparecidas dice que es generacional. El periódico La Jornada no es capaz de decir que el gobierno del presidente López Obrador intentó desaparecer el registro de personas desaparecidas. Titulares. Primeras planas. Vamos con el periódico Milenio, que presenta en su portada liberan a Ociel en Estados Unidos. Su fruto aún es suspenso. Su futuro, es aún suspenso. Rocha y Ramírez Bedoya ven todo tranquilo en Sinaloa y en Michoacán. Son dos políticos del narcotráfico. Ramírez Bedoya pertenece a una familia de criminales de Cárteles Unidos, en tanto que Rocha Moya es señalado por el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada de pertenecer al mismo cártel de Sinaloa y de haberle tendido una trampa, pues Rocha Moya era de su plena confianza. Además, el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada acusa a Rocha Moya de haber asesinado al político Héctor Melesio Cue al momento de su detención en colaboración con Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Así que no hay ningún problema en el hecho de que Milenio destaque estas declaraciones, porque precisamente destaca lo absurdo de que Ramírez Bedoya, que actualmente en Michoacán, según un comunicado del cártel Jalisco Nueva Generación, ya tiene el 80% del control del territorio de Michoacán, con la extorsión que nos va a afectar a todos
por la inflación o la narcoinflación que generan las extorsiones contra los productores de los productos que utilizamos de primera necesidad, como desde lo más simple, un limón o un aguacate. Vamos con otro periódico. Titulares. Primeras planas. El periódico Reforma. Tiene sexenio cierre agitado, se registran marchas, bloqueos, roces diplomáticos, presiones diplomáticas, denuncias de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá por la antirreforma judicial. Generan tensiones y movilizaciones sobre representación ilegal, avalada por el INE, por el Tribunal Electoral, los cuales están infiltrados por Morena también, una reforma antijudicial que pretende dejarnos sin instrumentos para defendernos de las violaciones a derechos humanos, de los decretazos, de las acciones autoritarias del presidente López Obrador. Marchan estudiantes, los estudiantes de las facultades de Derecho, de Ciencias Políticas, principalmente de Ciencias Sociales, se manifiestan en contra de la antirreforma judicial. Rebelión de jueces y de ministros, bloqueos carreteros, narcoviolencia. Bueno, todo esto está estallando al mismo tiempo. Es una buena portada del periódico Reforma. Problemas fronterizos, tenemos enfrentamientos entre grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa en el estado de Chiapas, tanto que las personas empiezan a huir a otros países de Suramérica, ya para que Suramérica esté mejor que México. Es un buen indicativo de la destrucción que ha generado López Obrador en 6 años de gobierno con la política de abrazos no balazos. Una serie de conflictos se precipitaron tras las elecciones fraudulentas del 2 de junio. Las tensiones políticas en el Tribunal Electoral, en el INE, son más que evidentes. La denuncia de muchos ciudadanos sobre que hubo irregularidades electorales, miles de delitos, actas copiadas, que las sábanas electorales físicas no concuerdan con los datos dados de alta en la versión digital del INE. Todo esto que se han dedicado las autoridades y muchos medios de comunicación a simplemente ignorar es lo que le está estallando en la cara a López Obrador a 6 años de su autoritarismo, violación de las leyes constitucionales, tratar de ocultar información, un despilfarro de más de 182,000 millones de dólares que está haciendo un grave daño al país porque actualmente se encuentra sin recursos. Se dice que la sobrerepresentación en la Cámara de Senadores y Diputados pues la quieren para poder cambiar la ley y robarse las reservas internacionales de México, las reservas del Banco de México, que por cierto López Obrador anda presumiendo como si fueran suyas. Cae 8% el ingreso petrolero por una menor producción y porque López Obrador está desviando la producción a gasolinas. Lo que veíamos ayer es un titular muy importante. Dicen que es mucho más costoso todo el dinero que está perdiendo Pemex por la idea de que se va a hacer autónomo en gasolinas. Una tecnología obsoleta cuando todo está apuntando a los autos eléctricos. Colapsa granizada el poniente de la Ciudad de México. Una tormenta con fuertes vientos granizada provocó ayer el cierre de varias vialidades. Regresa Trife en Nuevo León. 2 curules al PRI. El Tribunal Electoral Federal quitó una diputación local a Movimiento Ciudadano y otra se la quitó al Partido Verde y se las entregó al PRI de Nuevo León. Así el bloque opositor de PRAN, PRI y PRD tendrá la mitad de los 42 legisladores que integran el Congreso de Nuevo León, al quedar con 21. Los diputados naranjas quedarán solamente con 10, Morena con 9, el Partido Verde, el Partido del Trabajo tendrán 1. Bueno, pues ahí es un movimiento, ¿no? Un movimiento que da algo favorable a la oposición. Quiere gobierno recortar semana inglesa a 4 días. Perdón, Gran Bretaña, no es gobierno, es GB, Gran Bretaña, Inglaterra, el Reino Unido. Quieren cambiar la semana inglesa laboral de 5 días a la semana por una de 4 días a la semana. Es una propuesta de extrema izquierda del Partido Laboralista que se perfila a presentar en las próximas semanas. Estos saben que no es bueno para los trabajadores, porque que te recorten los días de trabajo también es con una pretensión de recortar el dinero.
Esto que está haciendo el Partido Laboralista, dirigido por un judeomazón llamado Jeremy Corbyn, que está ligado a la Sociedad Fabiana, es algo negativo, porque al reducir las horas de trabajo garantiza que las personas sean más explotadas en esos 4 días, porque ya no van a ser 5, ahora van a tener que hacer el trabajo de 5 días o de una semana en 4 días. No crean que todo lo que dicen así es favorable para las personas. Son manipuladores. La extrema izquierda siempre ha estado a favor de la explotación laboral de múltiples formas. Simplemente que manipulan las cosas, como decir, te podemos explotar más y habrá un leve incremento salarial que obviamente no repone el maltrato que se le da a los trabajadores. Vamos con nuestra siguiente portada. Es Diario de Yucatán. Diario de Yucatán tiene peligrosas propuestas, especial preocupación de la ONG de derechos humanos Human Rights Watch. Human Rights Watch dice que por iniciativa de la antirreforma judicial de López Obrador, un enérgico llamado a los diputados a no ser irresponsables, la serie de cambios a la Constitución mexicana, pues vulnera cosas como el organismo de transparencia, socava la independencia del Poder Judicial, la división de poderes, privación y, dice que ya no va a haber respeto a la privacidad ni rendición de cuentas. HRW sí que tiene mucho de razón en esta ocasión. La organización expresó su preocupación especial por las reformas antijudiciales de López Obrador, la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos, la integración de la Guardia Nacional a la Sedena, que eso lo quiere López Obrador. Fíjese cómo es que todo lo han destacado menos esa última. El paso de la Guardia Nacional al ejército mexicano es con miras a matar personas por parte de López Obrador, porque todos los crímenes que comete el ejército quedan ocultos e impunes. Todo crimen que comete el ejército en este país queda impune. Desaparecer personas. Estas peligrosas propuestas socavarían la independencia judicial, otorgarían un poder sin precedentes a los militares y eliminarían salvaguardas establecidas para proteger los derechos humanos. Denuncia, por supuesto, coherente, correcta de Human Rights Watch. Es lo que está pasando en nuestro país. Por su parte, American Society of Mexico hizo un enérgico llamado a la Cámara de Diputados para que se definan tiempos reales y adecuados para la discusión de esta reforma. Es decir, que esta reforma todavía no puede pasar así. Esta reforma, si se va a hacer una reforma al Poder Judicial, se tiene que modificar totalmente. Pues no lo sabemos, ¿verdad? A lo mejor y eso que dijo Olga Sánchez Cordero viene en este sentido. A lo mejor y las presiones van a decir, vas a hacer una reforma, pero no va a ser como la que querías tú, López Obrador, porque tienes que respetar los derechos de la sociedad civil. Crece la fuerza del Partido Acción Nacional. Le dan Progreso y otras 2 curules en el Congreso local de Yucatán. Ya ven que Morena quería quitarle Progreso, pues no pudo quitarle Puerto Progreso. Ovidio Guzmán López aún está bajo custodia. Niegan versión de la Fiscalía de México sobre que él estaría en libertad a cambio de detener a Ismael El Mayo Zambada. Que ese no fue ningún trato, que no hay tal trato, niegan las autoridades de Estados Unidos. Y la fiscalía, la narcofiscalía, dirigida por Alejandro Gertz Manero, que también fue fiscal de Vicente Fox, acuérdense, fue fiscal durante los gobiernos de Vicente Fox, y dicen que no son iguales. Dice López Obrador que su gobierno es distinto. La justicia estadounidense confirmó ayer viernes que sigue teniendo bajo su custodia a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, que no es cierto que esté en libertad y que va a colaborar con el Tribunal de Distrito de Illinois. Bien, pasamos con nuestra siguiente portada. Titulares. Primeras planas. Pasamos ahora con el periódico El Sol de México. Dice, ¿dónde están? Miles marcharon ayer, al menos en 18 estados de México, en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. El reclamo de los familiares fue el mismo.
que no se ha hecho absolutamente nada. El registro histórico de desaparecidos con López Obrador supera los 116,000 personas desaparecidas y no localizadas. 51,673 personas corresponden a este sexenio. En este sexenio han desaparecido 51,673 personas. Me consta que personas conocidas, de pronto no se volvió a saber de ellos. Su familia siguen publicando en redes sociales: te buscamos, te queremos, no vamos a descansar hasta encontrarte. Pero nadie sabe, o sea, no hay ni una sola referencia ni testigos. Son personas que parece como si se las hubiera tragado la tierra. Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México encabezan la lista de personas desaparecidas con más de 12,000 personas desaparecidas en conjunto. Si sumamos Jalisco, Tamaulipas y Estado de México, son 12,000 personas desaparecidas. Esto no quiere decir que todas estas personas estén muertas, ojalá que no, pero lo que es cierto es que en nuestro país es muy común que desaparezcan personas y nunca se vuelva a saber de ellos, bueno, ni siquiera sus restos. Cruzada por México, 11 pandillas, cruzan por México, 11 grupos criminales, pandilleros, sobre todo de Sudamérica. Los integrantes de estos grupos criminales ingresan por Chiapas como migrantes ilegales. Autoridades de seguridad de Estados Unidos identificaron al menos 11 pandillas de delincuentes que vienen desde América Latina, desde Sudamérica, como los Maras de El Salvador, y que pasan por también reclutando gente en Honduras, en Guatemala. El Comando Rojo de Brasil también es otra de esas organizaciones. El Tren Aragua de Venezuela, que ya controlan gran parte de las redes de prostitución de la Ciudad de México o se están enfrentando con los grupos criminales de nuestro país. Los Chaneros de Ecuador también tienen presencia ya en México. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, por eso es que Estados Unidos no está bien, por eso es que California se ha vuelto tan horrible y se parece mucho al Distrito Federal, por ejemplo, a la ciudad de Los Ángeles. Estos grupos ingresan a México por Chiapas como migrantes indocumentados, cruzan el país sin ser identificados. En la mayoría de los casos se trata de menores de edad, porque los grupos criminales saben que hay un trato favorable a los menores de edad. Se les utiliza para traficar sustancias ilícitas, para traficar a otros migrantes. Entre 2023 y 2022 y 3, un total de 43 integrantes de pandillas fueron detenidos en Estados Unidos en la frontera con México, según un informe de la CBP. El Instituto de Migración reportó 46 pandilleros a los que les impidió entrar a México por la frontera sur. Pero todos hemos visto de estos pandilleros y sabemos que han logrado cruzar el territorio. A julio, déficit fiscal es de 893,000 millones de pesos. Esto es lo que nos ha desfalcado López Obrador. Son 893 billones de pesos. Este es el dato, yo creo que más importante que está revelando hoy el periódico El Sol de México. Las finanzas públicas registran un déficit de 893,809.2 millones de pesos al cierre de julio, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Hacienda. Pues ¿cuánto fue lo que realmente gastó López Obrador para robarse, para mantener las gobernaturas y la presidencia? ¿Cuánto tuvo que gastar para sobornar, para tener control bajo el crimen organizado? Una suma estratosférica. En un análisis, Banco Base indicó que el paquete económico 2025 deberá de presentarse el 15 de noviembre. El siguiente gobierno, parece indicar todo, ya es Sheinbaum, y es la continuación de López Obrador, pues tendrá que tomar en cuenta de reducir todos sus gastos al menos en un 5%. De no ser así, de no ser creíble el marco macroeconómico ni la estrategia de reducir el déficit fiscal, las agencias calificadoras podrían ajustar a una perspectiva negativa la calificación crediticia de México, que quiere decir que todos los grandes capitales no van a invertir en un país quebrado. Es que estamos hablando de un déficit fiscal de 893,000 millones de pesos, o si usted lo prefiere, 893 billones de pesos es lo que no hay, lo que se gastó de más, o sea, lo que superó los gastos.
de lo que genera México al año a través del PIB. Granizo cubre Álvaro Obregón, día redondo para la delegación nacional. México llegó con 4 medallas, 3 de bronce, conseguidas ayer por Rosa María Guerrero en lanzamiento de disco, Ángel Camacho en natación y Juan Diego García en taekwondo. Pasamos con nuestra siguiente portada rápidamente. Titulares. Primeras planas. Es el periódico La Prensa. ¿Dónde están? El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, madres, esposas e hijos piden en tantita empatía a López Obrador, a la ciudadanía también, para encontrar a sus seres queridos en Avenida Reforma, donde hicieron un caos. Feria del elote en la central de abastos para los capitalinos. Tejupilco se recupera después del desbordamiento del río, donde se reportaron casas y autos afectados. Se abre socavón en Huixquilucan de 40 metros de diámetro por 5 de profundidad. Cruz Azul América se juegan más que 3 puntos en el clásico joven a disputarse en el Estadio Azul Crema. Titulares. Primeras planas. Periódico AM. Amplían inversión la corporación Ford en motores eléctricos. Anuncian una inyección de inversiones para México, concretamente en Irapuato, de 273 millones de dólares para abrir una nueva línea de producción en Irapuato. Después de una profunda conversión tecnológica, la planta guanajuatense pasa a ser el proveedor más importante para el modelo eléctrico Mustang Mach-E. O sea que van a haber muchos autos eléctricos en México. De hecho, ya se están comprando muchos autos eléctricos de China en México. Y López Obrador hizo una tonta refinería, una obsoleta refinería, en Paraíso, Tabasco. ¿Para qué hizo esa refinería? ¿Para qué queremos gasolinas? Para quebrar más a Pemex, seguramente. Porque hasta el momento es para lo único que ha servido. Respaldan la protesta. El Poder Judicial de Guanajuato, encabezado por su presidente, Héctor Tinajero, se sumó en la capital del estado al rechazo a la reforma que pretende imponer Morena. Mantienen la esperanza. Familiares se movilizaron ayer en las principales ciudades de México en el Día Nacional de los Desaparecidos. Nos pasamos con otra portada de periódicos. El último que revisamos es El Informador. Titulares. Primeras planas. Titulares. El periódico El Informador. Este es el sexenio de los desaparecidos. Familiares y organizaciones civiles critican que Jalisco encabece este problema. Bueno, es uno de los estados que encabezan este problema, personas desaparecidas, pero también está el Estado de México y Tamaulipas, gobernado por el político asociado al narcotráfico Américo Villarreal, y en el caso de Delfina Gómez, que se le vincula a la familia michoacana. Titulares. Primeras planas. Ahora Estados Unidos suelta a Osiel Cárdenas. Ovidio Guzmán es señalado como testigo protegido. México suma 4 medallas en los Paralímpicos de París. Pues esos son los principales titulares de este día. En un momento regresamos.
Regresamos. Efemérides. Hoy es 31 de agosto, vamos con algunos acontecimientos del día como hoy. Hoy dicen que es el Día de la Solidaridad Internacional. 31 de agosto, día 243 del año, nos faltan 122 días para finalizar el año. El mes de agosto tenía 30 días inicialmente, hasta que César Augusto hizo que tuviera 31 días como el mes de julio, esto por algún ego personal. Un día como hoy, pero del año 1056, en Constantinopla, la emperatriz Teodora Porfirogeneta, de 75 años, fallece repentinamente sin dejar heredero. Finaliza con ella la dinastía macedónica. En el año de 1158, en Castilla, actualmente parte de España, comienza una guerra civil por los problemas sucesorios que se plantean tras la muerte de Sancho III. Pues sí, siempre es el problema de ver quién es el que queda al frente de la administración de un país, pero siempre tiene que haber alguien, siempre. Año de 1808, en el marco de las guerras napoleónicas, después de que las tropas inglesas al mando de Wellington derrotaran a Jean Adoch Junot en la batalla de Vimeiro, Portugal, se firma la Convención de Sintra. En 1864, en el marco de la Guerra Civil estadounidense, en la campaña de Atlanta, los unionistas fuerzan al general William T. Sherman a lanzar el asalto contra Atlanta en la batalla de Jonesboro. En el año de 1915, Alemania y Austria, sin ningún derecho, dividen Polonia en dos distritos, Varsovia para los alemanes y Kielce para los austriacos. En 1918, en Moscú, el cónsul británico Bruce Lockhart es detenido y acusado de conspirar contra el gobierno soviético. En 1919, en Hungría, el fracaso económico comunista y la invasión de las tropas rumanas provoca la caída del criminal dictador judío Béla Kun. Béla Kun, que fue un carnicero en Hungría, un dictador comunista de origen judío. En 1925, en Algeciras, en el marco de la Guerra de Marruecos, el general francés Philippe Pétain y el español Miguel Primo de Rivera lanzan un plan de acción conjunta contra Abdel el-Krim. Abdel el-Krim en realidad se llamaba Muhammad bin Abd el-Karim el-Hatabi. Fue un político y militar rifeño que alzó la resistencia contra las administraciones de España y Francia durante la Guerra del Rif. En el año de 1935, en Washington, D.C., Estados Unidos, el presidente masón Franklin Delano Roosevelt promulga la primera Neutrality Act, una supuesta ley de neutralidad que es una hipocresía para no intervenir en lugares donde, por ejemplo, el comunismo se estaba apoderando de un país. Pues Estados Unidos citaba esta acta para no hacer absolutamente nada y permitirle avanzar al comunismo. Fue una de las cosas más graves que hizo Roosevelt. Prohíbe que el gobierno de los Estados Unidos pueda apoyar o censurar cualquier país que se encuentre en una situación de conflicto interno. O sea, como si una invasión comunista fuera un simple conflicto interno, cuando sabemos que tienen una fuerza exterior, en el caso, por ejemplo, pudiera ser la Unión Soviética, a favor de ese bando para controlar ese país. Bueno, pues fueron parte de las cosas que hizo Roosevelt para apoyar la expansión del comunismo. Y es clásico entre los comunistas decir que ellos están a favor de la soberanía de los pueblos, que ellos no intervienen en ningún otro país, lo cual es una falsedad. Por ejemplo, Lázaro Cárdenas, que hablaban de la doctrina Estrada, él gastó millones de pesos mexicanos en adquirir armas y enviarlas a los criminales comunistas en la Guerra Civil Española.
Claro que eso solamente lo sabemos a través de su diario personal. En 1939, en la Alemania nacionalsocialista, la Alemania de Hitler, los medios de comunicación reportan cómo es que los polacos atacan una estación de radio alemana en Gleiwitz. Y bueno, esto es lo que fomenta, lo que permite que Hitler pueda invadir Polonia. Dicen, atacaron la estación de radio, entonces esto requiere de una respuesta militar. Ciertamente, previamente a esto, en Polonia, pues los polacos que habían sido muy enamistados con los alemanes por el pasado reciente de que habían dividido el país junto con Austria, realizan una serie de masacres contra la población alemana y eso también refuerza la idea o la política de Hitler para invadir Polonia. En el año de 1941, en la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas paramilitares serbias, los Checheniks, derrotan a los alemanes en la batalla de Loznica. En 1942, en Ternopil, Ucrania, una brigada de las SS hitlerianas organiza la primera deportación de presos, entre ellos muchos judíos, hacia el campo de concentración de Belzec. En 1944, en Rumania, tropas soviéticas entran en la capital Bucarest sin que encuentren resistencia. El Tercer Reich pierde a uno de sus aliados importantes. 1944, en México se funda el Club León, 7 veces campeón y primer campeonísimo del fútbol profesional de México. En 1947, en Hungría, fraude electoral, los comunistas vencen en las elecciones, obviamente unas elecciones manipuladas para oficializar su poder. En 1948, Estados Unidos, el actor Robert Mitchum es arrestado por posesión de marihuana y es condenado a 60 días de prisión. En el año de 1950 comienza a transmitir el canal XHTV, Canal 4, de la familia O'Farrill, que se conoce actualmente como Foro Televisión y es parte de, los O'Farrill se unieron con otros, con los Azcárraga y los Camarena para fundar Televisa. Bueno, pues ahora es un canal de noticias. Un canal de noticias que recientemente, recibiendo presiones de López Obrador, ha despedido a parte de su personal, como es el caso de la politóloga mexicana Denise Dresser, el comentarista político y periodista Pablo Majulf y Héctor Aguilar Camín. En 1978, en el área de pruebas atómicas de Nevada, a las 6 horas en el tiempo local, 6 de la mañana, 6 de la madrugada, Estados Unidos detona a 681 metros bajo la tierra, bajo el nivel del mar, una bomba atómica conocida como Panir de 8 kilotones. Es la bomba 913 de las 1129 que detonó Estados Unidos entre el 45 y el 92. En 1987, en Estados Unidos, el cantante pop Michael Jackson lanza el disco Bad, que significa malo, su tercer disco, y se convierte en el primer y único artista en haber tenido 5 sencillos en el número 1 de la lista Billboard, que es una revista controlada por empresarios judíos que también eran los que mandaban o los que publicitaban la carrera a través de las estaciones de radio y canales de televisión de Michael Jackson. Michael Jackson se convierte en el artista más importante, más celebrado de todo el mundo, porque sus canciones se convirtieron en el himno de el Halloween, una fiesta ocultista, una fiesta que forma parte del satanismo y que es una fiesta que se intenta establecer como una antinavidad o como un cumpleaños de Satanás para contrarrestar la Navidad de finales de año. El disco Bad de Michael Jackson tiene canciones como Speed Demon o Velocidad del Demonio, Just Good a Friends. ¿Qué otras canciones tiene? I Just Can't Stop Loving You, No Puedo Detenerme de Amarte. Bad es el mismo nombre del disco.
Man in the Mirror, El hombre en el espejo, Dirty Diana, La sucia Diana, pues entre otras canciones que hasta la fecha se le siguen haciendo remix, se le siguen haciendo también otras copias o representaciones que se les conoce como covers. La letra de Bad pues no se aleja mucho de las típicas vulgaridades que manejó Michael Jackson en su carrera. Comienza diciendo: ah, tu trasero es mío, que en español sería tu culo es mío, te lo diré bien. Solo muestra tu cara a plena luz del día, te estoy diciendo lo que siento, voy a lastimarte la mente, no dispares a matar. Chamonix, déjalo encima, allí está bien. Chamonix, déjalo, allí está bien. Obviamente que es una connotación sexual. Te estoy dando la cuenta hasta 3. Solo muestra tus cosas o déjalo ser. Te lo digo, solo cuida tu boca. Conozco tu juego. ¿De qué se trata? Bueno, dicen que el cielo es el límite. Pero, amigo mío, no has visto nada, solo espera hasta que termine. Porque soy malo. Chamón. Soy malo. Chamón repite mucho eso. La palabra que repite, estaba pensando si tuviera que ver con algún demonio de la santería, pero chamón en realidad es una deformación de las palabras que utilizaban las prostitutas de raza negra de Nueva Orleans, que llegaban hablando francés. Entonces es c'est moi, pero él lo pronunciaba Michael Jackson como chamon, y eso significa vamos a darle, o sea, vamos a darle en una connotación sexual. Ya saben que algunas canciones de Michael Jackson como Beat It significa mastúrbate, otras de las canciones que tiene Michael Jackson como PAT, Petri Young Thing, o cosa pequeña, cosa bella, bonita cosa joven, sería la traducción, pues tienen connotaciones también como relacionadas con andar con menores de edad, etcétera, ¿no? Michael Jackson falleció en el año 2009, pero sigue siendo uno de los cantantes favoritos del satanismo internacional. Vamos con otra efeméride. En el año 2022, en Argentina, es un fraude, un montaje que hizo la comunista Cristina Fernández de Kirchner, una política chavista que destruyó completamente a la economía de Argentina, generó una hiperinflación, se dispararon los precios de todo, es una aliada del intervencionismo del Partido Comunista Chino que pretende apoderarse de los territorios del sur de Argentina para tener el control tanto del Océano Pacífico como del Atlántico. Dice lo siguiente, que un hombre le apuntó a la cara y que disparó el gatillo, pero que curiosamente no salió la bala y entonces fue un intento de magnicidio. Ya saben que estas ridiculeces, estos montajes acostumbra a hacerlos Nicolás Maduro, acostumbró a hacerlo Rafael Correa, que es un prófugo de la justicia, el expresidente de Ecuador, aliado de López Obrador, pero el video, si ustedes lo buscan, del año 2022, es una completa falsedad de Cristina Kirchner. Le dispara en la cara y la pistola no tenía balas. Curiosamente, y hasta ella cierra los ojos al momento en el que hacen eso. Entonces, pues un completo fraude, estos políticos que les encanta hacer el dramatismo y que hay personas que lamentablemente le siguen el juego. Pues vamos ahora con algunas notas rápidas. En tendencia se encuentra AMLO, el fracaso presidencial, porque ahora dijo que no es tan difícil estudiar derecho, o sea que nos aventamos 5 años de carrera y seguimos estudiando las reformas y todo eso. Dice él que no es tan difícil estudiar derecho.
le recuerdan la frase otra tonta que dijo López Obrador sobre que extraer petróleo era tan fácil como hacer un hoyo en el piso. ¿Y ahorita qué es? Que Pemex tiene toda su producción desplomada, entonces no era tan fácil como hacer un hoyo en el piso. ¿Saben por qué decía él? Porque él tenía las ideas de la Unión Soviética. Yo creo que López Obrador, cuando era adolescente, le llegaban de esos folletos de la Unión Soviética. Los soviéticos difundían que el petróleo no era de un origen orgánico, que era algo que estaba naturalmente debajo de la tierra y que por tanto se podía extraer de una forma ilimitada y que en cualquier lugar donde se cavara, siempre y cuando fuera lo suficientemente profundo, se encontraría petróleo. Pero esa teoría pues no ha sido confirmada. La salud no es gratuita con el gobierno de López Obrador. El Instituto Mexicano del Seguro Social rechazó atender a una niña aparentemente enferma de dengue. De hecho, hay una crisis de dengue en Morelos, Hay una crisis de dengue. Pues no quisieron atenderla porque dijeron que no tenían lo necesario para atender su caso de dengue. Entonces, la madre de la niña la envió a un hospital privado. La niña lamentablemente falleció. Ailín Milagros ya no vive. Era una niña de 8 años de edad, que en paz descanse. Pero los costos que se generaron en el hospital privado son de 1.519.409 pesos, que actualmente la familia no tiene cómo pagar. Todo resultado de que López Obrador desapareció, por ejemplo, cosas como el Seguro Popular. Tratarse el dengue no debería de ser algo tan difícil ni tan costoso, pero en este gobierno algo así no se atiende. El morenista Martí Batres, hermano de la ministra Lenia Batres, quitó de las calles de la Ciudad de México algunas que tenían el nombre de Gustavo Díaz Ordaz. Sin embargo, deja las calles que tienen los nombres de criminales, asesinos y violadores como Emiliano Zapata, Álvaro Obregón Salido, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, etcétera, etcétera. Una granizada y fuertes lluvias en la Ciudad de México dejan hasta incluso 2 metros de hielo en las calles de la Álvaro Obregón. Hasta ya pasadas las 11 de la mañana, el hielo no se derretía. En Portugal, detienen un cargamento de 6.5 toneladas de cocaína procedentes posiblemente de México y Colombia. Otra tonelada de cocaína fue detenida en España. La JUFET, que es la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, se suman a la manifestación de los estudiantes contra la reforma antijudicial de López Obrador. Se manifestarán este 1 de septiembre, domingo 1 de septiembre, partirá su manifestación desde el Ángel de la Independencia. Detienen influencer Fer Italia por posible acto de violación. Él era amigo del agresor Fofo Márquez, también influencer, quien a su vez es amigo del hijo menor de López Obrador, Jesús Ernesto, si no mal recuerdo. La verificadora de hechos de extrema izquierda Neutral intenta descalificar el contenido de la carta de Mark Zuckerberg al Congreso de los Estados Unidos, en que reconoce que recibió presiones de Joe Biden y de Kamala Harris para censurar información importante durante las elecciones de 2020, sobre todo lo relacionado con la computadora personal, las computadoras que olvidó en un café internet, en un centro, de reparación de cómputo, Hunter Biden, hijo de Joe Biden, el segundo hijo de Joe Biden. El cártel Jalisco Nueva Generación dice tener el control del 80% del territorio de Michoacán. Invita a otros grupos criminales a que se sumen porque dicen que ellos van a construir la paz de un cementerio únicamente. Bueno, pues esas son las notas destacadas en este día sábado 31 de agosto. Espero que les haya gustado este programa y yo me retiro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de
nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte. Sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto. Que los enrede la red que para mí escondieron. Que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal. Descarga y comparte mis artículos sin censura desde Media Fire. Hasta la próxima.